Bendito sea Dios y que el Espíritu nos ilumine en este recorrido, en el cual más que una clase o cualquier cosa por el estilo, una conferencia, es un testimonio, es la meditación de un laico sobre la Eucaristía, un tema intimidante, sobre todo para nosotros los laicos, hablar en un sitio como este de la Eucaristía. Y lo voy a dividir en 4 segmentos. El primero, ¿por qué hablar de Eucaristía? Si es algo que parece tan normal y tan común en la Iglesia que no merecería mayor explicación. El segundo, la Eucaristía que supuestamente conocemos según el Catecismo de la Iglesia Católica. Ese supuestamente está acentuado. El pueblo y el celebrante es el tercer segmento. El pueblo y el celebrante, in persona Christi Capitis, los intentos postconciliares de enriquecer y popularizar, entre comillas, la Eucaristía. Y el 4 segmento es un llamado a vivir la Eucaristía. ¿Por qué hablar de Eucaristía si es tan normal en la Iglesia? Todos los domingos vamos a la Eucaristía, cuando un familiar fallece, cuando hay una primera comunión, cuando hay una boda. La Eucaristía es uno de los platos, digamos, principales del menú de actividades fundamentales en nuestra vida. En América Latina y en África, para que vean, todavía se puede hablar de una iglesia socialmente relevante. Pero en el hemisferio norte, gran parte de las culturas ignoran o abiertamente rechazan la presencia de Cristo a través de la iglesia. Desacreditada además por los medios continuamente como institución que los medios presentan como una institución corrupta, como una institución, en fin, no como un ejemplo que la sociedad debería seguir. Eso es en el hemisferio norte. Allá gran parte de los asistentes a la Santa Misa Dominical son inmigrantes africanos, latinoamericanos, que se encuentran inmigrados a Europa, por ejemplo, o Estados Unidos. Hay parroquias que no tienen Eucaristía diaria y hay grandes templos que han sido arrendados o vendidos y ocupados con funciones muchas veces incompatibles con los valores del cristianismo, como discos, salas de videojuegos, minicentros comerciales, entre otras actividades. Personalmente me impactó mucho escuchar en Italia a un conferencista, un pintor de fe profunda y muy doliente, expresar lo mismo que yo pienso al respecto. Decía, no hay iglesias desconsagradas, hay iglesias profanadas, que no es lo mismo. Mi hija mayor fue bautizada en Inglaterra, donde hacía mis estudios cuando ella nació. Y el sacerdote irlandés que la bautizó me comentó, en el futuro ustedes vendrán de Latinoamérica en misión a evangelizar Europa. En nuestros países, en cambio, pareciera que al menos la misa dominical cuenta en las parroquias con muy buena asistencia. Si no tomamos en cuenta que el número de celebraciones por domingo, otrora 4 o hasta 6 misas por domingo, hoy se reduce a 2 o 3 misas en cada parroquia, cada domingo. Eso ya marca una diferencia, puesto que demográficamente hemos crecido, pero evidentemente la asistencia dominical a misa no crece tanto como quisiéramos o como el Señor desearía. Para quien más que asistir o cumplir participa con un poco de conciencia en la Eucaristía, es notoria la ignorancia de gestos tan simples como levantarse, arrodillarse en los distintos momentos de la Sagrada Liturgia. Hay gente que se levanta cuando no debe, hay gente que se queda sentada cuando debería levantarse, hay gente que no se arrodilla, no sabe cuándo arrodillarse, en fin. Pero más fuerte es el desconocimiento de fórmulas y plegarias propias de lo que llamamos el pueblo de Dios, cuyo significado literal no se atiende. Muchas veces se sustituyen por cantos novedosos, poco conocidos, que entonces la gente no corea, durante los cuales solamente se lleva el ritmo con palmas y balanceos corporales porque no sabemos las palabras
De manera que vamos olvidando poco a poco, se corre el riesgo que vamos olvidando el texto de oraciones tan fundamentales como el Gloria, por ejemplo. No me extenderé sobre esos hechos porque los voy a tratar después, pero afirmo sin ninguna duda que ahora, cuando toda la liturgia utiliza los idiomas modernos y se ha hecho desde el magisterio de la Iglesia serios esfuerzos por incorporar al pueblo en la liturgia eclesiástica, eucarística, el pueblo se va alejando del sentido de la misma, se va alejando del sentido de la Eucaristía. Y quienes asistimos, muchas veces desconocemos la importancia de gestos, rituales y fórmulas que contienen profundo significado y que se ordenan alrededor de exaltar y señalar la presencia sacramental de Cristo en el santo sacrificio. El Catecismo de la Iglesia Católica categoriza la Eucaristía como fuente y cima de toda la vida cristiana, siguiendo la exhortación papal Lumen Gentium, y añade que es el centro de todos los demás sacramentos y todas las demás obras de apostolado. Unidos a la Eucaristía, dice el Catecismo, en la cual está incluido todo el tesoro espiritual de la Iglesia, pues de un modo misterioso, aunque eficiente, la Eucaristía contiene a Cristo mismo. Esta sola esencia de la Eucaristía bastaría para participar en ella con hondo sobrecogimiento, con verdadera y profunda emoción y asombro que se renueve en cada Santa Misa, sin necesidad de más. Estas actitudes, el asombro, el sobrecogimiento, la certeza de estar ante algo mucho más grande que nosotros y que el mismo celebrante, estas actitudes se ausentan progresivamente en el comportamiento de un pueblo cristiano que desconoce más y más lo que el Catecismo nos recuerda. Por ello es necesario hablar de Eucaristía, por ello es necesario recuperar el sentido eucarístico del pueblo de Dios. Es necesario que la Eucaristía, la Santa Misa, como se le dice, sea reconocida como el hecho maravillosamente sobrenatural que es, como el centro de la vida basada en Cristo, Redentor y Salvador, y no como una costumbre de buenas personas que se reúnen porque hay que reunirse, además de ser agradable y bonita la reunión y resultar el celebrante simpático y buen consejero de vida. Recordemos que entre las últimas beatificaciones del Vaticano, el beato Carlo Acutis, ese santo adolescente, alegre y juvenil, destaca por su empeño en recopilar y difundir los milagros eucarísticos, que no son otra cosa, y me perdonan, que iniciativas de Dios para recordarnos qué es la Eucaristía. Para mí, como laico, Cristo está siempre presente de muchos modos a nuestro lado, y solo se necesita que mi libertad lo reconozca. Pero en la Eucaristía, a través de gestos litúrgicos creados por Él hace más de 2 milenios y refinados y profundizados a partir del siglo II por generaciones de fe cristiana, Cristo se presenta en todo su esplendor, tal como se manifestó al transfigurarse ante sus discípulos en el monte Tabor. Y está presente en cuerpo y sangre, presente. El pan de vino consagrados en el momento culminante de la Santa Misa es Cristo presente en papel sellado y firmado por Dios, como me gusta decir. La Eucaristía debería ser la base de toda la vida cotidiana nuestra, toda la vida día por día de nosotros cristianos, ni más ni menos.